Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. Bueno, estamos nuevamente en un nuevo programa, una nueva edición de En la Mira. Nacho, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Mariano? Muy buen día. Contento. Llegando a fin de año y Sí. se siente el calorcito santafesino. Tratando de llegar a fin de año. Tratando de llegar a fin de año, pero con calor. Sí, calor. Con calor. Tenemos, uno ya de los últimos programas del año. Estamos cerrando este ciclo que hemos hecho a lo largo del año. Sí. Vamos a presentar, que nos acompaña desde la distancia, un gran amigo que venimos trabajando mucho diferentes temas y que creíamos que justamente para el cierre de este podcast que venimos llevando adelante, este segundo año, En la Mira, un podcast de Demos, Centro de Estudios, era como el invitado ideal. Ideal. ¿no? Sí, además con él venimos discutiendo este tema hace ya un tiempo. Un tiempo. Tuvimos la oportunidad incluso de compartir una publicación con él en el marco de la revista Panamá. Mucho en poco tiempo. Mucho en poco tiempo y bueno, es un gustazo enorme poder Fede Zapata, un gusto que estés con nosotros. Bueno, Fede, a veces presentarse, cuando uno ya se conoce tanto, presentarse se torna como un poco difícil. Pero bueno, Fede es un cientista político, docente universitario con diferentes posgrados, pero fundamentalmente yo diría es editor de la revista Panamá, consultor en cuestiones políticas, sociológicas, y yo diría una de las plumas más interesantes, más poéticas, más lindas de leer en la actualidad argentina. Sí, escribe muy bien y bueno, además con mucha enjundia, ¿no? Con mucho contenido que vale la pena. Enjundia, qué palabra. Sí, que vale la pena analizar. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo andás vos? Bien, la verdad que es un placer, como siempre, de compartir con ustedes, con todo el equipo allá santafesino, que le tengo un gran aprecio, un gran cariño y con el que estamos haciendo tantas cosas. Y bueno, así que muy contento de poder acompañarlos a los dos. Fede, primer pregunta, ¿seguimos en búsqueda de los centrales? Bueno, a ver, yo creo que los centrales es una cuestión hoy geopolítica y geoeconómica en la Argentina, que nos debemos los centrales a nosotros mismos y que además creo que se lo debemos a la Argentina. Entonces me parece a mí que esa alianza, digamos, que por primera vez hemos logrado consolidar santafesinos y cordobeses, digo, porque estamos en esta mesa justo en esta situación, en la que aspiro que en algún momento se incorpore Entre Ríos, pero esa alianza me parece que es vital para la Argentina, ¿no? Es vital para la Argentina en función de las posibilidades de discutir un proyecto de desarrollo con los argentinos adentro, ¿no? Me da esa sensación. Entonces digo, los fracasos o los tropiezos o los tropezones o las caídas que pueden existir en torno a la táctica política no deberían llevarse puesta esa que es como la dinámica estratégica que tenemos que de alguna manera sostener y de alguna manera profundizar. En todo caso, tendremos que ir ajustando la mira para que los centrales puedan tener, además, digamos, ser además de un espacio de negociación con relación al poder nacional, sea además un espacio que es lo que a nosotros nos gustaría, sea un espacio de construcción de un liderazgo diferente a nivel nacional, de un conjunto de ideas diferentes a nivel nacional. Bueno, ese es el desafío que está quedando trunco en la experiencia del año, pero bueno, porque quede trunco tácticamente no quiere decir que haya que abandonarlo estratégicamente. Fede, ¿cómo definiríamos, digamos, cómo te parece a vos que es más conveniente definir los centrales, ¿no? ¿Qué amalgama, qué características distinguen, ¿no?, a este espacio social, económico, político, geopolítico, como vos también marcaste? Claro, y en todo caso yo agrego, Fede, digo, yo arranqué con la pregunta cotidiana o del hoy, y quizás ahí omití primero tu condición de cordobés oriundo. Me parece que no es un dato menor que muy bien vos aclarabas, y que creo que, para meterme en la pregunta que te hace Nacho, hay un libro que vos publicaste creo que el año pasado, que para mí es clave, y que seguramente me anticipo a alguna mención que vos hagas al mismo, que es tu libro Los Muchachos Cordobeses, ¿no? Claro. Me parece que ahí anida gran parte de la respuesta, creo yo, a lo que acaba de preguntar Nacho. Bueno, a ver, el libro es del 23 y efectivamente yo ahí en el libro, digamos,
utilizo el peronismo de Córdoba como una excusa para discutir, digamos, la Claro. Argentina, un poco Exacto. así. Entonces, efectivamente hay algunas de las dinámicas que yo creo que definen lo que son los centrales, que básicamente, si uno tendría que simplificarlo, es un capitalismo que tiene una forma de funcionamiento diferente, alternativa al capitalismo dominante de la Argentina en los últimos 20 años y al capitalismo que hoy propone el gobierno nacional, que es un capitalismo, digamos, de mediana, pequeña y gran escala, con sujetos, digamos, nacionales, pero insertados en la economía mundial, con sujetos que están vinculados al aparato científico-tecnológico. O sea, yo creo que la región centro, y sobre todo Córdoba y Santa Fe, Entre Ríos quizás un poquito más rezagada, pero también está hermanada en esa dinámica, digamos, a fuerza de supervivencia fueron armando un capitalismo realmente existente, diferente, que hoy ofrece una alternativa, digo, una alternativa para discutir un proyecto de país diferente, por supuesto que tiene claros oscuros, que no todo es perfecto, que hay cosas que no funcionan bien, no se trata de idealizar nada, se trata de encontrar ahí, en esa geografía, digamos, que ha conformado Córdoba y Santa Fe fundamentalmente, y Entre Ríos en menor medida, algunos indicios de cómo podría ser un modelo de desarrollo diferente en la Argentina, un modelo de liderazgo diferente en la Argentina. Pues yo creo que lo central es básicamente eso, ¿no? La discusión contrahegemónica a nivel nacional, digamos, anclado en una perspectiva federal. Hoy Sí. eso creo que no está presente en el resto de la geografía de la Argentina, salvo ahí, ¿no? Sí, incluso yo, siempre hablamos muchas veces con Mariano este asunto, ¿no? Que el término federal, ¿no? Ha sido siempre una manera de encubrir posiciones más conservadoras en Argentina, ¿no? ¿Viste? Siempre fue, desde Manrique hasta esta parte, qué sé yo, ¿no? Pienso en eso, ¿no? Y O a si- veces demasiadas localistas o regionales. claro, o Claro. muy localistas sin una proyección nacional, digamos, ¿no? Y entonces siempre tratamos de modificar el término y hablamos de federalistas, ¿no? De hecho, se publicó en Santa Fe un libro que se llama Los Federalistas del Litoral, que, bueno, hay una serie, trata brevemente, Battistoni es el autor, no me acuerdo el nombre de pila, se me fue. Gustavo Battistoni. Y él trata, digamos, punto por punto, distintos personajes de la historia del litoral, de autores, políticos, etcétera, desde Amenábar hasta Pedro Ferré, qué sé yo. Y bueno, y ahí se nota cómo también en esta región preexiste una cultura, un ideario, incluso te diría yo, una proyección política y estratégica a nivel continental que nace a mediados del siglo XIX, comienzo del siglo XIX, perdón, con la independencia, incluso puedo encontrar antecedentes anteriores, y que es muy rica, digamos, ¿no? Que va más allá incluso de lo estrictamente económico. Y tiene esa idea federalista, ¿no? Como el federalismo como una diagonal para llevar adelante una república democrática, ¿no? En América. Es que ahí, Nacho, vos estás dando la tecla, porque me parece a mí que lo que, digamos, la característica histórica de la región central digamos, nos hace tener una mirada de Argentina en el mundo desde la Argentina. Ujú. Es diferente a veces a mirar la Argentina en el mundo desde el mundo. Claro. Nosotros la miramos Ujú. por el lugar geográfico que ocupamos, por el lugar histórico que ocupamos, por cómo nos fuimos conformando. Digamos, no es que estamos pensando en un federalismo de puertas adentro, un federalismo encerrado, endogámico, digamos, ¿no? Estamos pensando en un federalismo que se inserte en el mundo, pero con la Argentina adentro. Y me parece que esa es la riqueza, digamos, de la trayectoria histórica de la región central, y por eso creo que la región central en sí misma es un proyecto político para la Argentina, no en términos, obviamente, de que la región central de que solamente resolviendo los problemas de la región central se resuelve el problema de Argentina, porque no es así, pero es un punto de partida para resolver los problemas de Argentina con un ángulo diferente, ¿no? Y ahí obviamente que la historia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y justamente, digo, Fede, un poco sumando a lo que vos venías planteando, lo que uno encuentra en esta región central es justamente una estructura económica y productiva, con sus claroscuros, pero que tiene alguna diferencia, si se quiere, con otro tipo de modelos o tipo de formato de economía, de organización de la producción y de la sociedad en torno a la producción, diferente a lo que ocurre con el resto o otros sectores del país. Me refiero concretamente a lo que puede ser el AMBA, donde hay una
prioridad a una jerarquía, a una preeminencia del poder financiero, del mercado internista o de las economías de enclave en el sur. Y uno justamente lo que cree que en este modelo de desarrollo productivo, si es que se puede hablar de un modelo y hacer esa abstracción, hay un camino que nos asemeja mucho más a los países desarrollados, y dicho esto como un ejemplo de cómo construir sociedades más igualitarias, más democráticas, más modernas, más en condiciones de generar mejores condiciones de vida para su gente, ¿no? Ese me parece que es un poco el modelo que está siempre ausente o que no logra ser parte de la discusión para la construcción de una síntesis en Argentina. Bueno, lo que pasa es que lo que se fue conformando, el capitalismo realmente existente que se fue conformando en la región central, es un capitalismo, digamos, muy dinámico en lo económico, pero que ha carecido de un liderazgo político nacional, sobre todo básicamente porque paradójicamente lo que le da la riqueza, que es un capitalismo muy democrático, digamos, está conformado por esto que decíamos, no está conformado por pequeños, medianos y grandes jugadores, y eso a veces dificulta mucho la acción colectiva. Entonces, es un capitalismo de acción colectiva compleja. El capitalismo, digamos, de algunos, por ejemplo, sectores extractivos es mucho más, son pocas empresas y por lo tanto la acción colectiva es mucho más profunda. Lo que pasa es que es un capitalismo también donde lo nacional es un componente muy relativo, digamos, no hay como cadenas que se arman en torno a esa producción. Entonces, digamos, son sectores muy importantes para la estrategia de un país, pero no resuelven el problema de desarrollo de un país, ¿no? Te pueden resolver algunos problemas de exportación, de acumulación de reservas, pero no te resuelven el desarrollo, ¿no? Y el modelo del AMBA, que es un modelo que está fuertemente anclado en la colonización del Estado central. El Estado central está ahí, justamente ahí, tiene epicentro acá, y ese modelo lo ha colonizado, digamos, colonizado instituciones educativas, ha colonizado instituciones estatales, etcétera. Es muy difícil obviamente tiene la ventaja de la centralidad política, pero tampoco hoy, digo, no le ofrece a la Argentina una resolución. La respuesta a eso son los últimos 20 años, ¿no? Es un país con últimos 20 años inviable, digamos. Argentina se perdió una oportunidad dificilísima de replicar en términos históricos en el periodo de los 2000, sobre la base del poder de sus actores para, en lugar, digamos, de construir digamos, de utilizar ese momento histórico para darle un salto cualitativo al desarrollo del país, capturar rentas de manera muy, muy egoísta, que además no resolvían los problemas ni de ellos ni de la Argentina. Entonces, a mí me parece que ahí, en esas dos dinámicas, está la región central, que tiene esta particularidad, ¿no? Debilidad política, pero un capitalismo muy fuerte, como muy dinámico, digamos, que implica plantearse la pregunta por la industrialización en el siglo XXI y con las características argentinas, que es una pregunta en todo caso por lo que podría llamarse la industrialización de la biología, es decir, bueno, a ver cómo, digamos, cómo construimos un desarrollo industrial que esté anclado en el origen, que esté anclado en los territorios y que implique necesariamente construir cadenas con pequeños, medianos y grandes productores, y que implica un capitalismo argentino con burguesía argentina. La única dinámica en la Argentina que hoy te permite eso es, digamos, o por lo menos tomarlo como modelo, es lo que ha ocurrido imperfectamente en la región centro, pero que me parece que si lo logramos expandir o lo logramos transformar en una política más grande, nos da una oportunidad fundamental en el mundo de hoy, ¿no? Agrego, Fede, un aspecto que está vinculado a esto que vos mencionás, que es la dimensión urbana, digamos, ¿no? La región centro es un enjambre de ciudades, decía Cortés Conde, allá en la década del 60, en un viejo congreso de americanistas. Y uno puede encontrar ahí una fortaleza, una característica, es decir, la región centro se proyecta ocupando el territorio, hay un principio de ocupación territorial denso de sistemas de ciudades interconectadas, que refleja también esta estructura económica, de la pequeña propiedad, pequeñas y medianas empresas, a los grandes centros técnicos científicos, como puede ser Córdoba, Rosario, con la siderurgia, automotriz, aeronáutica, etc., ¿no? Incluso farmacéutica, TICs o alta tecnología en los centros urbanos, ¿no?
En cambio, y eso tiene una debilidad, la debilidad es que la falta de concentración en el espacio del poder político, simbólico, cultural, de liderazgos, etcétera, etcétera, que se resuelve de forma mucho más efectiva en las 4 manzanas de la City financiera, que proyecta sus intereses al resto del país, o en el sistema, digamos, de urbano, de la gran mancha urbana del conurbano bonaerense, con los liderazgos, digamos, articulados de los intendentes y sus 2 grandes representaciones políticas, lo que fue el PRO y lo que es hoy en día el PJPBA. Y Claro. hoy la Libertad Avanza. O la Libertad Avanza desplazando al PRO en ese lugar. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para conectarnos en esta distancia? Porque capaz que nos parece poco, pero los 20, 30 kilómetros que nos separan de Paraná, o los 40 que nos separan de Esperanza, o no sé cuánto estamos de acá de Ramona o Rafaela. A 300 y pico de 300, Córdoba. y a 300 de Cerca. Córdoba, son distancias que tienen sus efectos, digamos, ¿no? Impiden que exista un núcleo, un espacio humano de compartir lecturas que nos permitan construir una visión común, a pesar de que esa visión común existe en la historia, tenemos rasgos comunes, etcétera, etcétera, ¿no? En un momento, además, me parece a mí que tomando esto, Fede, que yo coincido y me parece fundamental, digo, Argentina en los últimos 20 años como que desaprovechó una gran oportunidad de avanzar fuertemente en el desarrollo económico. A veces tengo la sensación que estamos en la antesala de una oportunidad parecida, ¿no? Cuando uno mira todas las oportunidades que brindan los recursos naturales en el sur de la Argentina, automáticamente uno dice, bueno, ¿será esto la posibilidad de generar una espiral positiva, virtuosa de desarrollo económico, o será otra vez un gran caudal de recursos y de divisas que generará que los vamos a desaprovechar? Y ahí es donde me parece que esta valoración de Nacho, Sí. lo que venimos charlando, ¿Puedo? nos obliga a reafirmar la pregunta, el análisis y quizás hasta la necesidad de avanzar en un sentido distinto o de cambio del capitalismo argentino, ¿no? Pensemos, hago una breve apostilla antes de pasarle al Fede, ¿no? Pensemos qué es lo que pasó con, digamos, el mismo fenómeno en la década del 60, con Frondizi, Ilia, y después, bueno, vino las dictaduras militares, pero fue precisamente el petróleo y el carbón y el gas que se extrajo en esa lucha por el petróleo lo que permitió la industrialización de Córdoba, de Rosario y el sistema industrial que de la región centro, ¿no? Totalmente, totalmente. No, a ver, yo creo que digamos, hay una situación que es en esta discusión, que es la instrumentalización de Milei por la sociedad para derribar el sistema económico post-convertibilidad, digamos. Ese es un dato de la realidad. Digamos, nadie votó a Milei todavía para que arme un capitalismo, un nuevo capitalismo en la Argentina. El mandato, por lo menos hasta la elección del 26, es un mandato destructivo, ¿no? O sea, la sociedad, te diría casi la sociedad federal, incluso más que el AMBA, lo empoderan a Milei con una función que es llevarse puesto ese orden. Era un orden en donde el sistema político estaba cómodo, digamos. El sistema político tenía sus roles, sus beneficios, digamos, su juego, pero tenía una comodidad y la sociedad se dio cuenta de eso. Dice, bueno, a ver, esto no funciona hace 15 años en la Argentina, pero para ellos sí funciona, no funciona para nosotros, digamos. Entonces, la sociedad, digamos, en su primer estadio de conciencia de la situación en la que estaba el país, lo que hizo fue encontrar un ladrillo para destruir ese viejo orden que lo comienza a destruir en el 23 y podemos discutir hasta dónde llega. Yo creo que me parece que la discusión que nosotros tenemos que darnos ahora desde abajo para arriba, o sea, creo que es una discusión que tenemos que tratar de que la sociedad lo tome, la sociedad tome conciencia y de ahí ir hacia la política es, en todo caso, digamos, una vez que ese orden termina de desmoronarse, bueno, ¿cuál es el edificio para hoy proyectar la Argentina en este siglo XXI tan particular que estamos viviendo, ¿no? Y ahí me parece que la Libertad Avanza, digamos, tiene una hipótesis, pero yo creo que es una hipótesis que te deja, digamos, te deja a la Argentina, digamos, demasiado parecido a algo que, digamos, que probablemente funcione, pero que no sé si va a funcionar para los argentinos, digamos. No sé si los argentinos culturalmente estamos dispuestos a transitar eso. Entonces, yo creo que tienen una hipótesis política de por dónde debería ir. Creo que a la Argentina necesita una discusión un poco más rica. Me parece que esa discusión más rica la tenemos que construir desde abajo,
porque no veo que se la podemos delegar solamente a la política, ¿no? Me parece que es una discusión que tenemos que tener con la sociedad civil, que tenemos que tener con los empresarios, que tenemos que tener con los sindicatos, digamos, que tenemos que tener con la Argentina federal, de cómo a partir del fracaso de la caída del modelo ambacéntrico, del último intentona de construir un capitalismo fordista en Argentina en condiciones posfordistas, lo cual es como una especie de absurdo, pues podemos intentar dar un salto que implique un salto de desarrollo, un salto incluso de capacidad industrial, pero pensado en clave de las capacidades que tenemos en Argentina y en clave, sobre todo, de las oportunidades que nos ofrece el mundo. Porque si yo digo, che, dediquémonos a hacer relojes suizos, y muy probablemente que nos vaya mal, porque el mundo no nos está ofreciendo a la Argentina una oportunidad de dedicarnos a hacer relojes suizos, digamos, ¿no? Ahora, el mundo no solamente nos ofrece la posibilidad de explotar vaca muerta, también nos ofrece la posibilidad de liderar en desarrollos tecnológicos vinculados a la biología, y eso tiene hoy escala federal, digamos, donde hay biomasa hay posibilidades de hacer eso, turismo, economía del cuidado, economía de la salud, lugares donde la Argentina tiene 3 premios Nobel, no es caprichoso, y donde tiene un empresariado realmente existente que es muy dinámico. Hoy, digamos, los sectores de la economía biológica, desde la farmacéutica hasta el tecnofarmer, tienen el mismo nivel de competitividad en Argentina que en el resto del mundo. Entonces ahí tenemos una posibilidad, y bueno, y esa posibilidad es la que nos ofrece el mundo. Entonces, si juntamos nuestras capacidades con la oportunidad, tenemos que dar una discusión en la Argentina para que esto, digamos, deje de ser una discusión de minorías y pase a ser una discusión de mayorías, que hay una forma alternativa de construcción de un capitalismo realmente existente en la Argentina que no implique necesariamente dejar a la Argentina en una especie de nuevo reino del informalariado o una especie de confederación de los informales, que por supuesto que es una salida, pero que es una salida, me parece, que a la cultura argentina tarde o temprano le va a generar un gran malestar. Sí, además convengamos que yo agrego a eso, Fede, un aspecto que es importante. La región centro fue, y el espacio pampeano, fue también un reflejo de la capacidad tecnoproductiva, tecnoindustrial, ingenieril, ¿no? Argentina tiene capacidades diferenciales en ese asunto. Con un poco más de escala, Argentina podría competir en algunos segmentos donde tenemos mucha experiencia, que van desde la maquinaria agrícola hasta la aviación, con cierta capacidad, y eso te daría una base industrial que a la escala de la demografía argentina es suficiente como para darle un impulso mucho mayor. O sea que es toda esa complejidad, ¿no? Los grandes excedentes que genera la bioindustria hasta el conocimiento aplicado que supone la digamos, el producto tecnoindustrial, ¿no? Ingenieril, que eso tiene un peso muy importante en nuestra región. Totalmente, porque a ver, lo que estamos viendo es una forma inversa cuando el agro deja de ser un sector, cuando lo bio deja de ser un sector, y se transforma en una red, digamos. Sí, en un vector, digamos. Es un vector. Que es lo que vos marcabas recién, digamos. Digamos, la gente vive de la biología, pero no vive necesariamente en el campo. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr entender. Además, Fede, nosotros nunca fuimos, digamos, la región centro se urbaniza muy tempranamente. Exacto. Acá somos una sociedad urbana, y eso es otro rasgo de la región central, el carácter secular, moderno, laico, ¿no? De la región centro. Entonces, republicano y democrático, te diría. Claro, pues si no parece que uno está haciendo un proyecto económico para el campo. En realidad ahí lo que hay es un tecnoproductor que hoy funciona de una manera diferente, que es un eslabón de una red biológica. En ese eslabón hay, en la ciudad, hay plantas de biotecnológica que producen la semilla, hay laboratorios de software que trabajan con lo satelital para que haya tecnología, hay maquinaria que se produce aprovechando esas capacidades y que nos permite exportar esa maquinaria al mundo. O sea, hay una red organizada en torno a la biología, digamos. Exacto. Entonces, y después es muy diferente a un sector, ¿no? Y después tenés aprendizajes, digamos, por similitudes en otras ramas. Por ejemplo, vos sos bueno haciendo algo para la biología, pero después eso se parece mucho a, qué sé yo, al desarrollo de lavarropas. Entonces, capaz totalmente. Digo algún caso al azar, digamos, inventado. No, y por ejemplo, cuando vos tomás el concepto de red biológica, tenés sectores como la salud, por ejemplo. En Argentina tiene un potencial impresionante de exportación de servicios. Ahí, ¿no? Ese es un buen ejemplo. Tenemos médicos extraordinarios. Tenés sectores como el turismo, que son sectores
digamos, si vos mezclás biología con turismo y haces turismo natural, tenés, digamos, el mercado asiático, el mercado africano que va a venir en 20 años. La Tenés economía... sectores como la No, economía del perdón. cuidado, que es intensiva en mano de obra, y nosotros podríamos tranquilamente, digamos, permitirle a los jubilados europeos o a los jubilados norteamericanos que, digamos, tengan, que puedan tener espacio para cerrar sus vidas en la Patagonia, por ejemplo. Tenemos un montón cuando uno piensa, pero lo que hay que sacar es el chip de pensar de que hoy el desarrollo va a seguir el camino que siguió el desarrollo en el siglo XX. Hoy el desarrollo lo tenemos que pensar a partir de las capacidades argentinas, de la oportunidad que tenemos en el mundo y del lugar revolucionario que el conocimiento, digamos, le permite a la biología. La biología ya deja de ser un campo científico y pasa a ser digamos, se derrama en el sistema productivo. Había un autor francés que a mí me encanta que decía, estamos aumentando exponencialmente la productividad del obrero microbiano. Bueno, es un poco eso, digamos. Hoy la biología nos permite romper la barrera entre lo rural y lo urbano, romper la barrera digamos, entre la región centro y el resto del país, digamos, si no, cómo se comporta lo que se ha avanzado en Chaco, Santiago del Estero, Salta, ¿cómo lo explicamos, no? Bueno, lo explicamos por ese rol que hoy, digamos, la biología puede tener como un vector de desarrollo para la Argentina. Clarísimo. Yo en un momento, Fede, que te iba a interrumpir, iba a sumar la economía del conocimiento, hay otros ejemplos, Claro, pero bueno, tal cual. sin duda. Pero quería detenerme acá un minuto. Volví a la caracterización que vos hacías antes de la sociedad y del sistema político, y lo dijiste con total claridad. Es sobre todo el interior del país, es el federalismo, si lo queremos poner en algún sentido del debate actual, el que dice, bueno, basta de este modelo político, de este sistema social de 20 años, lo impugna, lo rompe, o sea, lo busca modificar primero, y yo creo que en el 2023 lo termina impugnando y rompiendo, consagrando a Milei presidente, y creo que sobre todo después del 26 de octubre el sistema político más clásico queda bastante desorientado ante esta nueva realidad. Ahí hay sin dudas una punta de análisis para ver qué le toca al sistema político o a los que tuvieron responsabilidades muy grandes durante todo este tiempo de cómo reubicarse ante esta nueva realidad. Pero me quedo antes en qué crees vos, Fede, qué opinas vos, qué evaluación haces del rol que también creo necesario deberían jugar, o quizás están jugando y uno no lo está detectando, preguntarte un poco sobre eso, en definitiva las instituciones de la sociedad civil, las instituciones del mundo económico, estas que, por esto último que ustedes describían, a veces parecen estar más avanzadas que la propia clase política. O yo diría que el propio debate público. No, bueno, lo que pasa es que el mundo, por lo menos en el occidente democrático, la revolución digital lo que ha hecho es cambiar el eje de gravitación de los sistemas políticos. El eje de gravitación del sistema político pre-revolución digital era el sistema político. Entonces, la política organizaba la sociedad. Hoy, salvo casos históricos, digo, podemos discutir algunas rupturas históricas muy significativas, pero hoy digamos, el entramado tecnológico digital lo que hace es que los sistemas políticos los organizan la sociedad. Vos fíjate lo que viene pasando en la Argentina. La sociedad no es que estalla, digamos, había como una especie de vagancia en el sistema político, decía, no, esto va a estallar, entonces el estallido me subsidia la necesidad de hacer una autocrítica, una revisión, y un cambio. de generar un sistema innovador de cómo me vinculo con la sociedad. Y la sociedad no estalla. La sociedad lo que hace va utilizando las elecciones para ir moldeando un nuevo sistema. Entonces, acá hay un aprendizaje, que es, no estamos diciendo que la política no importa, no estamos diciendo que la política no tenga un rol muy relevante. Lo que estamos diciendo es que la política tiene que entender que para poder ser protagónica o para poder tener un rol importante, la nueva centralidad es la sociedad. Entonces, si solamente pretendemos armar una construcción política alternativa desde la política, y estamos arrancando rengos, porque la sociedad no se ve reflejada en eso. La sociedad hoy se ve más reflejada en Milei, porque, digamos, es una sociedad hija de una crisis, de 15 años de no crecimiento, de estancamiento, una sociedad rota, se ve más reflejada en Milei que en la clase política argentina. Entonces, la clase política argentina, para poder encontrar un lugar en el drama nacional contemporáneo, necesariamente tiene que ir hacia la sociedad, ¿no? Digamos, y eso implica generosidad, implica abrir la tranquera, implica dejar que se prevellece un poco la política, que haya un poquito más de tensiones,
abrir discusiones, porque digamos, la única forma de plantear una alternativa al mileísmo es una alternativa en donde la sociedad se vea reflejada también, y para que la sociedad esté reflejada tiene que mostrarse la riqueza de nuestra sociedad, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un gran desafío de la política. Yo creo que, digamos, la lección del 26 de octubre tiene que ser esa, porque creo que hubo, digamos, Milei profundiza su hipótesis, prácticamente hizo todo para perder la elección, y sin embargo la sociedad le termina dando un bono político adicional, básicamente por la pereza de la clase política argentina para construir una novedad de este tiempo. Y la novedad de este tiempo implica empoderar este tipo de actores. Entonces, creo que ojalá que los liderazgos que son muy valiosos, que tienen mucha experiencia, los liderazgos, digamos, políticos jóvenes que están apareciendo, entiendan que este cambio no es una cosa coyuntural que va a volver en algún momento a una normalidad. Es un cambio de época, va a funcionar así a partir de ahora, y por lo tanto la forma que tenemos, así como en el siglo XX armamos un partido de vanguardia para poder organizar la sociedad, bueno, ahora tenemos que armar un movimiento de masas para poder organizar la política, y eso implica, lógicamente, una política hacia la sociedad, de cara al sol, digamos, incorporando esas tensiones que te trae la sociedad. Fede, para vos, desde tu punto de vista, si te animás, digamos, ¿cuáles son las tareas del presente en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde arrancamos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades? 2 o 3 líneas al menos. Sí, líneas generales. Sí, a ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, como digo, no esperar que los dirigentes más relevantes de todos los territorios organicen esta discusión. O sea, esa es una discusión que la tenemos que organizar de abajo, que la tenemos que o, digamos, en todo caso, en algún momento esos dirigentes van a tener que darse cuenta de que viene por ahí. Y eso implica hoy ser muy atrevido, porque yo, por ejemplo, digo, a ver, la región central, está bien, es nuestra primera milla, digamos, una primera milla geopolítica. Pero hoy, por ejemplo, está en crisis el liderazgo en la provincia de Buenos Aires. Y hay una parte de la provincia de Buenos Aires que se comporta como la región central. Y hay otra parte de la provincia de Buenos Aires que está dispuesta a escuchar. Entonces, ¿por qué no tenemos que incorporar la provincia de Buenos Aires en esta discusión? Entonces, yo creo que un principio de discusión es, digamos, primero, punto 1, no delegar esto en la conducción política de los procesos provinciales. En todo caso, si la conducción política tiene la conciencia para formar parte de esto, bienvenido. Mejor. Porque nos evita 10 años de trabajo, digamos. Y ojalá que así sea. Digo, yo soy un esperanzado de que las conducciones políticas provinciales entiendan que, digamos, no podemos seguir replicando los viejos sistemas de nacionalización, que son sistemas que nos llevan a frustraciones como la del 26 de octubre. Entonces, ojalá lo entiendan. Pero si no lo entienden, lo tenemos que hacer. Y después, no encerrarnos en nuestra zona de confort, porque, digamos, yo creo hoy que la discusión de la región centro tiene que darse con la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que dar una disputa en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene una riqueza inmensa para ofrecerle a la Argentina. Inmensa. Entonces, hoy tiene en crisis, está en crisis el liderazgo nacional, que de alguna manera le impedía tener una personalidad propia. En los últimos 20 años, desde que le echaron la cabeza a Duhalde, la provincia de Buenos Aires es como una castrada política, digamos, ¿no? Entonces, el liderazgo nacional le imponía gobernadores, agendas, o sea, le utilizaba la provincia como un instrumento del empoderamiento nacional. Bueno, eso hoy está en crisis. O sea, ahí tenemos una oportunidad nosotros. Entonces, ¿por qué no podemos ir a hablar con los intendentes del conurbano bonaerense? ¿Por qué no podemos hablar con los actores que conforman la parte pampeana de la provincia de Buenos Aires, que se comporta más parecido incluso a la región central que al conurbano bonaerense? Porque ahí, querramos o no, lo que tenemos es no armar una política en contra del AMBA, sino, digamos, armar una política que sea una solución para el AMBA y que a la vez sea una solución para el resto de la Argentina. Entonces, bueno, ahí yo creo que tenemos una segunda tarea que me parece sumamente relevante y que creo que es una tarea que comienza ahora. Y la tercera tarea me parece que es cómo construimos una generación, ¿no? Cómo construimos una generación. Yo digo, porque bueno, tenemos hoy gobernadores jóvenes, por suerte, digamos, que forman parte, que pueden protagonizar esto, pero como digo, ¿no? Lo que tenemos que ir aceitando es romper las trincheras. Digo, yo creo que hoy las discusiones sobre si peronismo, si no peronismo, si radicalismo, si socialismo, creo que son hoy, no alcanza. Con ninguna trinchera hoy alcanza
para construir una salida nacional. Entonces creo que la salida nacional también nos implica mestizarnos y nos implica, digamos, armar espacios donde nuestra generación pueda ir juntándose, incluso con gente que no quiere dar un camino político, pero que bueno, que quiere dar un camino sindical, que está dando una discusión empresarial, digo, pero creo que todo eso enriquece la discusión, ¿no? Sí, coincido. Es la tarea, coincidimos obviamente en ese sentido. Es en definitiva lo que el punto en común que creo que ha generado este vínculo en común, que es cómo proyectar en términos políticos, en definitiva, las capacidades económicas, sociales, institucionales, que la región pampeana tiene, y ahí me parece que estamos incluyendo al interior de provincia de Buenos Aires. Una pampa amplia, digamos. La pampa amplia, para poder generar una propuesta de país que no solo mejore las condiciones de vida, por ejemplo, en el noroeste argentino, que son de mucho más atraso que todas estas regiones, sino también, Fede, algo que creo que hay que decirlo con todas las letras, a uno de los territorios argentinos donde mayor cantidad de ciudadanos viven y quienes peor la pasan con este modelo, que es el propio AMBA. Absolutamente. Es el propio AMBA. Ahí hay millones de personas que la pasan mal. Pero a ver, la estrategia fordista fue una estrategia pensada para el siglo XX y fue muy digamos, muy positiva para la conformación de ese territorio. O sea, lo que se hizo en ese siglo, en ese territorio, es muy significativo. Nadie lo está negando, digamos, ¿no? Lo que nos queda claro es que esa solución en este mundo, en esta Argentina, en este tiempo, en esta época, en este proceso tecnoproductivo, no es una solución. No es una solución. Entonces, no es contra, digamos, no es contra el AMBA, es cómo logramos que el AMBA forme parte de una discusión alternativa. Y yo creo que ahí, por eso digo, creo que hay que animarse a romper la frontera. Hoy las fronteras son, en Argentina, las fronteras ideológicas, políticas, sociales, geográficas, hoy son el primer enemigo que tenemos para poder darle a la Argentina una salida, digamos, sustantivamente superadora de lo que hemos vivido. Creo que hay que animarse a salir de toda la zona de confort que tenemos. Hay que ser completamente borgianos, digamos, en esa dinámica, y animarse nuevamente a poner a la Argentina en un lugar importante en el mundo. Digo, Argentina tiene cosas muy significativas, ¿no? Entonces, si logramos resolver nuestro problema de acción colectiva, creo que el país tiene un destino extraordinario a nivel internacional, hoy desaprovechado por nuestras dificultades para poder pensar con mayor modernidad, para poder pensar por fuera de nuestras fronteras identitarias. Me parece que ahí está como un gran desafío, ¿no? Clarísimo, Fede. Con esta valoración y esta reflexión tuya, yo tengo acá el equipo que me hace seña con los tiempos, viste que siempre es como el reloj es como una espada de Damocles. No se cierra nada, queda abierto. Sabíamos que el tiempo de un podcast es escaso para abordar estos temas tan complejos, pero de alguna manera siempre es una buena ocasión para ir avanzando en ese sentido. Queda pendiente, Fede, que nos puedas visitar a Santa Fe alguna vez. Estamos ansiosos de más estamos por ahí. Además son temas donde uno se entusiasma, digamos, porque está también, digamos, uno le interesa. Quiere más. Y claro, uno se siente identificado incluso con estas discusiones, digamos. Fede, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias como siempre a ustedes por la buena onda, por el esfuerzo que hacen desde Santa Fe para empujar estos debates. Y bueno, nada, nos estaremos viendo seguramente la próxima ahí por Santa Fe. Con todo gusto. Seguramente el 2026 no va a pasar sin que eso ocurra. Muchas gracias, Nacho, también por tu tiempo. No. Una vez más cerramos Demos en la Mira, un podcast del Centro Cultural y de Estudios. Nos vemos el mes que viene. En la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Seguinos en Instagram y X como @demoscce para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.